Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo y en el siguiente, presentaremos de modo general, los condimentos mágicos e infalibles, con los que enriqueceremos la información que queremos memorizar para convertirla en inolvidable. Si mimamos la información, dotándola de una serie de características, el proceso de memorización se verá facilitado enormemente. Ya conoces esos factores facilitadores, se han mencionado en el canal en un par de vídeos. Apunta la receta. El aliño perfecto para una información memorable serán las imágenes, las asociaciones, la sorpresa, el ritmo, los colores, la diversión, emociones, el contexto y el reclutamiento de tus 5 sentidos. En definitiva, ¿sabes una cosa? Si tuviera que encomendarle la misión de aprender y memorizar a alguien que reúna sin esfuerzo todos los ingredientes anteriores, sin duda sería a ti. Sí, a ti, personita que estás viendo este vídeo. Pero no a cualquier faceta de tu ser, sino a tu niño interior. Y me da igual que tengas 80 años. Sabes que tu niño interior siempre estuvo ahí y ahí seguirá. ¿Quién mejor que un niño para realizar un trabajo que requiere imaginación, creatividad y, sobre todo, querer divertirse? ¿Compras el argumento? ¿Te apetece mejorar la fijación de la información en tu memoria desde la primera sesión de estudio? Pues, adelante. ¿Qué te parece el esquema? Es un aperitivo de los mapas mentales que veremos más adelante, con algunos matices, como el hecho de que la información aparezca encerrada en cajas. Este enfoque sobre los principios de la supermemoria es de un autor llamado Adam Coe, y puedes encontrarlo en su libro I Am Gifted, So Are You. A su vez, aparece desarrollado en uno de los libros básicos del canal, Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Puedes consultar esta parte en el capítulo 5 de este libro. Por cierto, Melvin es el elefante anfitrión de este tema. Hará de guía en este apartado, por el tema de la memoria de elefante. ¿Quieres saber si la expresión refleja un hecho real? Comencemos. Tengo que aclarar que en realidad no es un hecho científico que los elefantes tengan una gran memoria, pero la expresión memoria de elefante tiene su explicación. En el siglo XIX los domadores de elefantes se dieron cuenta de que los elefantes tenían buena capacidad para aprender tareas y reproducirlas con precisión. Además nunca olvidaban a una persona que les hubiera hecho daño. Por eso, y porque se asociaba el tamaño del cerebro a la capacidad de éste, empezaron a pensar que los elefantes tenían una gran memoria. Con respecto al esquema que rodea al elefante, simboliza lo siguiente. ¿Qué características debe tener la información para que un cerebro sea capaz de memorizarla con facilidad? Vayamos por partes. 1. Deberá tener imágenes. La imagen es algo muy sencillo de interpretar, grabar y recordar para un cerebro. De hecho, es el lenguaje que utiliza. Si te digo la palabra mamá, automáticamente aparecerá en tu cerebro la imagen de una madre, seguramente la tuya. Tu cerebro no pensará en las letras M, A, M, A, ni en los fonemas, sonidos, ni en esa palabra en inglés, simplemente fabricará una imagen. Del mismo modo, cuando ves una imagen, la interpretación es prácticamente instantánea. En apenas 13 milisegundos procesamos una imagen entera, lo que sería en torno a 75 fotogramas por segundo. 2. La asociación o sistema de encadenado, link system, se refiere a que podamos unir conceptos o entender cosas nuevas comparándolas y enganchándolas con cosas que ya conocemos. De hecho, el cerebro siempre busca entre sus archivos, datos similares o relacionados, que le ayuden a entender una información, y también a almacenarla en esa carpeta que tiene datos relacionados. Por eso entiendes tan bien al profesor cuando utiliza comparaciones, ejemplos y metáforas. Si estás estudiando solo, tendrás que buscar tú las asociaciones. Será tu manera de enganchar conceptos para que no haya ningún eslabón aislado en tu cadena de aprendizaje. Si algo queda suelto, serás incapaz de recuperarlo al intentar rememorar la información. 3. La información deberá ser sorprendente y llamar tu atención. Se trata de despertar tu curiosidad como sea.
Curiosidad significa dopamina, significa recompensarte con lo que estás haciendo en lugar de castigarte. ¿Te imaginas que uno de tus profes se olvidara un día de vestirse y te diera la clase desnudo? Te impactaría tanto que te acordarías de esa clase hasta el final de tus días. No se trata de vivir experiencias traumáticas, es solo un ejemplo. Tú serás responsable de fabricar sorpresa, curiosidad, emoción e intriga en tus sesiones de estudio. No digas que no puedes, los dos sabemos que te entretienes con las musarañas y ni siquiera existen. 4. Ritmo. Al cerebro le encantan las matemáticas, y son clave para su desarrollo. Las matemáticas son una de las bases de la música. Al cerebro, por tanto, le gusta el ritmo. ¿Te has dado cuenta de cómo recuerdas canciones que memorizaste de pequeño para aprender los colores, los números o el alfabeto en inglés? Lo que aprendemos con ritmo se almacena en la memoria y se recupera con facilidad. Ni siquiera hace falta cantar en tus sesiones de estudio, prueba simplemente a darle vida y entonación a tu manera de leer. Sube y baja tu entonación mientras lees, exclama en aquellas partes que te parezcan claves, lee con ritmo y gracejo. Da vida a tu entonación, será casi como si cantaras. Notarás la diferencia. 5. Color. Si todo es blanco y negro en unos apuntes, el cerebro se aburre muchísimo. He dicho 5. Pues ahora que lo pienso, va a ser que no. ¿Sabes por qué? Claro que lo sabes, pero no te acuerdas. ¿Cuántos conceptos nuevos podía manejar la memoria de trabajo de una sentada? Eso es. En torno a 4 o 5 conceptos. Si la obligamos a hacer malabarismos con muchos más elementos, al final, algún elemento acabará cayéndose. Por eso, y por no alargar demasiado el vídeo, vamos a detenernos aquí. Es suficiente información por el momento. Estaría genial que fueses organizándola en un esquema de tu puño y letra. Dejaremos un tiempo para que tu hipocampo vaya descargando, codificando e indexando los datos que ahora tienes en tu memoria de trabajo, para su depósito en tu memoria a largo plazo. Nos veremos en el siguiente vídeo, cuando tu memoria de trabajo vuelva a estar receptiva. Si no puedes aguantar la emoción, intriga y dolor de barriga ante la curiosidad de saber lo que viene después, ya sabes que puedes ampliar y completar la información consultando nuestros libros Aprende a Aprender, Aprendizaje basado en neurociencia y Aprende a Aprender. Este libro lo escribes tú. No olvides darle like, suscribirte, compartir y activar las notificaciones para no perderte la segunda parte de este vídeo. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy seguiremos enumerando los principios que te ayudarán a tener una supermemoria. Disponte a seguir apuntando la receta con los ingredientes mágicos, que te ayudarán a condimentar la información que quieres memorizar, para convertirla en algo inolvidable. Se trata de que la información sea tan apetecible, que tu cerebro no pueda evitar interesarse por ella. En el vídeo anterior, hablamos de los 4 primeros condimentos, las imágenes, la asociación, la sorpresa y el ritmo. Seguro que has repasado el vídeo anterior varias veces, y tu memoria de trabajo ha descargado los datos a tu memoria a largo plazo, gracias a la labor de tu hipocampo. Ahora, ya estás preparado para continuar. Comencemos. 5. La información tendrá colores. Si todo es blanco y negro en unos apuntes, el cerebro se aburre muchísimo. Ya hemos dicho que a Brainy le encantan las imágenes y que llamen su atención, así que coge los colores para dar vida a los apuntes y resúmenes, dibuja, crea algo único y personal. ¿Por qué influyen los colores en nuestra memorización? ¿Se te ocurre? Pues sí, has dado en el clavo. El contraste de los colores es un mecanismo que activa nuestra atención. La naturaleza funciona así. Utiliza los colores para reclutar la atención de los animales. La atención es nuestro guardián, siempre vigilante, alerta, pendiente de los cambios, los movimientos, los contrastes.
Al fin y al cabo, su objetivo desde tiempos primitivos siempre fue ayudarnos y protegernos, para encontrar comida o agua, o para huir de nuestros enemigos. Hay colores que llevan casi un letrero luminoso que dice, soy venenoso. Los colores que advierten de la toxicidad suelen ser brillantes o con mucho contraste, rojos fuertes, verdes, amarillos muy vivos y llamativos, a menudo con manchas negras que aumentan su visibilidad. Incluso los expertos hablan de la honestidad de las señales aposemáticas, refiriéndose a la correlación que existe entre la vistosidad de los colores y el grado de toxicidad. Interesante. ¿A que sí? Te cuadra. Por eso, ese rojo chillón con el que apuntas la fecha de un examen, te advierte del peligro. 6. Los datos deberán ser divertidos o emocionarnos de algún modo. ¿Te has dado cuenta de que recuerdas mucho más aquello que lleva un estado emocional asociado? Pues claro que te has dado cuenta. A estas alturas, ya te sale el hipocampo y el sistema límbico por las orejas. Tanto las cosas muy alegres, como las muy tristes se quedan grabadas a fuego en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el hipocampo se activa doblemente, por la emoción, y por su participación en los procesos de memorización. Cuando describimos la vía declarativa, vimos cómo el hipocampo era el bibliotecario encargado de indexar, codificar y depositar ordenadamente los nuevos sets de enlaces neuronales, en la estantería adecuada de la memoria a largo plazo. Imagínate que la emoción vinculada a eso que estás estudiando, lo que hace es darle al bibliotecario un chute de energía para que trabaje mucho mejor. Conclusión, déjate de bebidas energéticas y empieza a emocionarte mientras estudias. ¿Pinky Promise? 7. El contexto es fundamental. El cerebro es un tipo muy curioso, y no se conforma con que le den un dato suelto. Le gusta saber qué lugar ocupa esa información en un contexto general, qué utilidad tiene, qué relación guarda con otras cosas que ya sabe. Al cerebro le gustan las historias y cotilleos, relacionados con un tema, porque le ayudan a crear un hilo conector entre los datos. ¿Quién inventó un artilugio o descubrió una técnica? Anécdotas, rumores, cotilleos, comentarios, gente que no está de acuerdo. Nadie se conforma con una pieza de un puzzle. Lo lógico es querer saber qué pinta tiene el puzzle acabado, para entender qué importancia tiene esa pieza en la globalidad del conjunto. Entender va en mayúsculas porque es fundamental. El entendimiento siempre es el cordón que engancha todos los datos, tu superglue. Cuando pillas la idea de fondo de unos apuntes o una explicación, puede que olvides algún dato, pero eres capaz de explicar tú mismo esa información de manera básica. Explícate a ti mismo o a otros los contenidos que quieres memorizar. Es una prueba de fuego, sencilla pero infalible, para saber si entiendes lo que estás estudiando. No te preocupes, por su enorme importancia, ampliaremos el tema de explicar a otros más adelante. 8. Implica tus 5 sentidos. Por cuantas más vías entre la información al cerebro, y más sentidos tengas ocupados estudiando, con más intensidad se marcarán esos circuitos neuronales. Puedes leer, vista, escuchar, oído, escribir o dibujar, tacto, movimiento, e incluso, a veces, puedes imaginar olores y sabores. ¿Sabías que el olfato es un sentido muy especial? Todos los órganos de los sentidos hacen relevo en una estación del cerebro llamada tálamo, de la que hablamos en los vídeos sobre sueño. Pero hay una excepción, el olfato. Al respirar por la nariz, se activa el bulbo olfatorio, y esta estructura tiene conexiones directas, no con el tálamo sino con el hipocampo. ¿Cómo no? El hipocampo de nuevo en escena, la estructura más involucrada en la memoria y las emociones, tiene que ver con todo esto. Ya ni te sorprende. Consejo, asegúrate de que estás respirando por la nariz mientras estudias. Facilitará tus procesos de memorización. Siento decirte que la respiración bucal no produce el mismo efecto. Y muchas personas se han acostumbrado a la respiración bucal después del uso prolongado de las mascarillas en la pandemia. Tú ya te habías dado cuenta de que el olor de una colonia te traía a la mente automáticamente a una persona que la utiliza, o el olor a cocido de tu vecina te recuerda a tu abuela Margarita. Ahora todo encaja. Hemos puesto la última pieza en nuestro puzzle de hoy. Toca despedirse.
Aquí termina nuestro recorrido por los principios para tener una supermemoria. Como siempre, finalizamos con un pequeño resumen. Para memorizar y disfrutar del proceso, hay que comportarse como un niño, hay que tener curiosidad infinita e imaginación ilimitada para jugar con la información e interactuar con ella. Hay que querer crecer y divertirse en el proceso. Los 8 principios de la supermemoria se activan gracias a tu imaginación. Transfórmate en fotón y viaja sobre un rayo de luz como hacía Einstein, haz un teatrillo estudiando historia y conviértete en Cristóbal Colón o el Cid Campeador. Hazles honor a todos aquellos hombres que perdieron la vida en grandes batallas, imaginando y reviviendo sus gestas con todo lujo de detalles. Ahora, puedo dejarte solo para que pongas en práctica todo lo que has aprendido en estos 2 vídeos. Sé que aprenderás mucho y sobre todo, sé que lo pasarás bien. Amplía la información sobre los temas tratados, consultando nuestros libros, Aprende a aprender, Aprendizaje basado en neurociencia y Aprende a aprender, este libro lo escribes tú. Recuerda darle like, ayuda mucho a que el algoritmo de Internet recomiende mis vídeos. Comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el vídeo de la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.
Bienvenido de nuevo a nuestro canal de aprendizaje. El vídeo de hoy te encantará, porque después de verlo podrás contestar todas las preguntas siguientes. ¿Qué es la memoria? ¿Qué tipos de memoria tenemos? ¿La memoria de trabajo es lo mismo que la memoria a corto plazo? ¿Qué es la memoria a largo plazo? ¿En qué estructura cerebral reside la memoria? ¿Habrá algún tipo de pendrive dentro del cerebro? ¿Cómo condimentar una información para facilitar su memorización? ¿Cuál es la receta infalible para pasar los datos de un tipo de memoria a otra? ¿Qué ventanas temporales son más eficaces para memorizar? ¿De verdad nuestra capacidad de memorización es ilimitada? ¿Por qué no eres capaz de recuperar la información que has estudiado cuando llegan los exámenes? ¿Tu cerebro te odia? ¿Qué tiene que ver la memorización con la plasticidad cerebral? Si te interesa dar respuesta a todas las preguntas anteriores y aprovechar al máximo tu increíble memoria, acompáñanos en este fascinante vídeo donde desvelaremos los misterios de la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Así, tu cerebro puede aprender habilidades y datos nuevos, almacenarlos y usarlos cuando la situación lo requiere. Esto nos permite adaptarnos de manera eficiente a un entorno que va cambiando continuamente. El concepto memoria implica un procesamiento inicial de los datos, su codificación, una serie de procesos de repetición, y diversas pruebas de recuperación para la consolidación de la información. Es decir, se trata de un proceso bidireccional de entrada-salida, hay que introducir datos, flujo de entrada, pero también hay que trabajar la recuperación de los mismos, flujo de salida. ¿Qué tipos de memoria tenemos? Tenemos una memoria a corto plazo, MCP, que es capaz de hacerse cargo de ciertos datos limitados y de una manera temporal, algo parecido a la memoria RAM de un ordenador o dispositivo. Por ejemplo, un número de teléfono que necesitas recordar, o los nombres de 4 o 5 personas que te acaban de presentar. Sabes que si no apuntas esos datos, acabarán perdiéndose en el olvido. Como parte de la MCP encontramos la memoria de trabajo, MT, en inglés Working Memory o WM, como verás en alguno de mis esquemas. La memoria de trabajo hace referencia a los datos manejados por la MCP, pero incluye además la habilidad adicional que tenemos para manipular, procesar y hacer un trabajo cognitivo con esos datos. Puede que fabriques algún tipo de mnemotecnia para recordar los nombres de las 4 personas que acabas de conocer, o que transformes los números del teléfono en letras para memorizarlos como una palabra. Todo ese proceso lo harás con tu memoria de trabajo. Por último, la memoria a largo plazo, MLP, es realmente ese gran almacén de información que todos imaginamos. Esa es la memoria prácticamente ilimitada. Algunos autores hablan de cifras de espacio equivalentes a 1 petabyte, lo que equivaldría a memorizar 4.700 millones de libros. Imposible hacerse una idea, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que en toda la historia de la humanidad solo se han escrito 170 millones de libros. 100.000 millones de neuronas con entre 5.000 y 200.000 conexiones cada una. ¿Qué esperabas? Tal vez, esta imagen te acabe de convencer de las dimensiones de tu memoria, necesitarías casi 4.000 móviles de última generación para acercarte a su tamaño. ¿Dónde reside cada tipo de memoria? Cuando estás trabajando con tu memoria de trabajo, que utiliza los datos de tu MCP, estarás reclutando a tus lóbulos frontales, concretamente la zona de la corteza prefrontal. Para que lo recuerdes, piensa que, cuando trabajas de ese modo, es como si pensaras con la frente. Hasta frunces el ceño y pones cara de persona interesante. ¿Y la MLP? Esta es la parte maravillosa. No hay una ubicación concreta para este tipo de memoria. Es tan increíble y enorme que está distribuida por toda la superficie de tu neocórtex. Si desplegásemos todos los pliegues y recovecos de su sustancia gris, equivaldría a una superficie de unos 2 metros cuadrados. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo conseguir que la información sea más apetecible para su memorización en un primer abordaje? Habrá
habrá que dotar a la información de una serie de características que la conviertan en algo memorable. Una información plana, gris y sin vida, no llegará con vida ni al próximo recreo. Deberás intentar que la información entre al cerebro por muchas vías para que resulte inolvidable. Trabajarás libros y apuntes para dotarlos de vida. Añade imágenes, colores, asocia unos conceptos con otros, crea rimas o añade ritmo y melodías a aquello que quieres memorizar. Sé curioso. Diviértete, emociónate con lo que tienes delante, intenta reclutar a tus órganos de los sentidos y sobre todo, integra la información en un contexto general que te ayude a entender su utilidad. Si haces todo esto, ¿el proceso de memorización estará completo? No, cuando hablamos de memorización, hablamos de pasar la información que tenemos delante al gran almacén de información de nuestra MLP. Hacer todo lo anterior te habrá facilitado el procesamiento inicial y codificado de los materiales. Pero, mudar la información a tu MLP y consolidarla en su nueva ubicación requiere algo más. ¿Cómo acomodar la información en nuestra MLP? Atiende, que esta información es clave para el tema. La clave para mudar los datos a su ubicación permanente en la MLP es la repetición espaciada en el tiempo de dichos datos. Deberás hacer el esfuerzo consciente de recuperar esos materiales en repetidas ocasiones para facilitar que la memoria funcione en sus dos sentidos, no solo depósito, sino también recuperación. Esfuerzo consciente significa que no es suficiente con releer tus apuntes o resúmenes de manera pasiva durante los repasos de información. Deberás ponerte a prueba en cada sesión de estudio o repaso, intentando recordar los materiales que son objeto de estudio sin apoyarte en tus apuntes. Mental retrievals. Dicho esto, te propongo un algoritmo de repetición que a mí me va bien. Deberás ajustar el método al modo de trabajar de tu cerebro, y recuperar los materiales en las ventanas que a ti te funcionen. Eso asegurará su paso progresivo a la MLP. En lo que sí parecen coincidir los expertos es en el número de repeticiones totales necesarias para fijar los datos. La mayoría habla de un mínimo de 7 repeticiones, recuperaciones, para que un conocimiento quede almacenado en la MLP. Ahí va mi propuesta, harás una primera sesión de estudio muy activa, condimentando los materiales como ya hemos hablado, recogerás palabras clave y fabricarás resúmenes, esquemas o mapas mentales. Revisarás esos materiales, mentalmente, antes de dormir ese día. Traerás los apuntes a la cabeza a los 3 días, a los 7 días, a los 15, al mes. Y después mínimo una vez al mes hasta que llegue la exposición, examen o prueba a la que te quieras presentar. A partir de ahí, recuperarás de cuando en cuando la información para dejarle claro a tu cerebro que te sigue siendo útil. Si no, tu querido Brainy, a la larga, acabará podando los circuitos inútiles. Un culturista no hace todo el entrenamiento de golpe en los 2 días previos a una competición. ¿Crees que eso igualaría el enorme desarrollo que consigue otro culturista que ha entrenado a diario? Por supuesto que no. A tu cerebro le ocurre lo mismo. La consolidación de las mejorías y los cambios requieren repetición y tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver la memorización con la plasticidad cerebral? Todo. La memorización real implica cambios plásticos en el cerebro. No hay plasticidad cerebral sin procesos de memorización ni hay memorización sin que se produzcan cambios plásticos en el cerebro. Estoy segura de que tú mismo sabrás contestar a la última pregunta de este vídeo. ¿Por qué no eres capaz de recuperar la información en los exámenes? Si la información no fluye a tu memoria de trabajo para que puedas trabajar con ella en ese momento, es porque realmente nunca mudaste esa información a tu MLP. Desde luego, no es que tu cerebro te odie. Para recuperar la información en los exámenes, tu memoria de trabajo acude al gran almacén de tu MLP. Si está vacío, no habrá nada que hacer. Si estudiaste a última hora, los datos estarán en tu MCP, pequeña, limitada, abrumada con un exceso de información, y no podrá reaccionar ante preguntas un poco más difíciles. El colapso es inminente. No queremos que colapses ahora, así que,
Por hoy, tenemos suficiente información. Esperamos que todo lo que hemos expuesto te resulte útil para aprovechar al máximo tu memoria. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir con tus conocidos. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros interesantes vídeos. Para ampliar la información sobre los temas tratados, consulta nuestros libros Aprende a Aprender, Aprendizaje basado en neurociencia y Aprende a Aprender. Este libro lo escribes tú. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Tenemos que seguir hablando un poquito más del tema de la memoria. En uno de nuestros últimos vídeos, el que se titulaba Cómo mejorar la memoria, repetición espaciada en el tiempo, básicamente hablábamos de los dos tipos de memoria que existen, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y por qué mecanismo pasar una información de un tipo de memoria, que es limitada, pequeña y temporal, a otro tipo de memoria que es prácticamente limitada y mucho más duradera. Y en eso se centró el vídeo. Pero nos quedan por conocer algunos detalles, sobre todo en lo referente a de qué manera se hace eso, es decir, qué estructura media ese paso de información desde un tipo de pequeño almacén al gran almacén de información. ¿Qué estructura o estructuras? Que ahora vamos a ver que pueden ser dos, porque hay dos vías de depósito de sets neuronales en nuestra memoria a largo plazo. ¿Por qué estoy enfocando este libro? Porque he decidido que utilicemos el libro para leer juntos la parte relacionada con esto que os estoy contando. Y ya de paso os enseño el formato del libro y os comento un poquito por encima cómo está escrito. Empezamos por la parte del índice. Aquí lo tenéis. Se tratan de 37 capítulos, pero no os asustéis porque son temas muy cortitos. Desde 3 páginas, algunos tienen luego 11, pero poco más. Bueno, veis que lo tengo relleno de anotaciones porque he ido sacando las palabras clave y las he puesto en el índice para tener ahí en esas 4 páginas resumido todo el libro. De eso ya hablaremos más adelante, de cómo aprovechar bien vuestros materiales y trabajarlos para luego revisar fácil y rápidamente la información. Mirad, he escogido este capítulo, el capítulo 2, para que veáis el formato del libro. Comienza por una frase de un personaje célebre: no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Es una frase del filósofo Arthur Schopenhauer y me ha servido de excusa para introducir el tema de los objetivos. Pero sigamos con el formato. En esta zona de aquí introduzco una serie de reflexiones relativas a esta frase y aquí hay un hueco para ir escribiendo las palabras clave, es decir, las palabras importantes que van resumiendo la información de cada párrafo. Bueno, aquí veis que las he escrito yo porque es un capítulo de los iniciales que expongo a manera de ejemplo, a modo de ejemplo, y luego también tenéis un huequecito en la parte inferior de las páginas para resumir con 4 flechas y organizar esas palabras claves en un esquema, de manera que si en algún momento queréis repasar este libro o cualquier otro, porque es un procedimiento que os recomiendo hacer en cualquier material que queráis leer, una vez que tengáis las palabras clave y estos pequeños esquemas, repasaréis la información en un pispás. Es decir, ese libro que habéis tardado en leer una semana, recorriendo las palabras clave que tenéis escritas, lo podéis repasar en apenas 1 hora, 2 horas. Os enseño, veis que los márgenes están en rosa, con un mensaje que dice: no olvides seguir recogiendo tus palabras clave aquí en el margen, y veis que efectivamente yo voy sacando las palabras clave, las palabras importantes y las voy resumiendo. También tenéis huecos a lo largo del tema y sobre todo al final, como vamos a ver ahora, para que vayáis apuntando vuestras reflexiones o vuestras opiniones en torno a lo que estemos tratando, porque yo siempre os voy planteando preguntitas para que os paréis a pensar en la información. Muchos dibujitos, los huecos de las palabras clave, esquemas y, como os decía, aquí párrafos enteros que son preguntas, porque yo me intereso por vuestro modus operandi. ¿Por qué me intereso por vuestra manera de hacer las cosas y quiero que las contéis aquí? Porque, como vimos en el tema de metacognición, si uno no toma conciencia de aquello que quiere modificar, si es que queréis modificar algo, mi intención con este libro es que podáis mejorar cosas, pues si uno quiere cambiar algo en sí mismo, primero tendrá que saber de dónde parte y si le interesa cambiar algo, porque a lo mejor ya lo hacemos todo perfectamente y no nos interesa cambiar nada. Bueno, pues ya habéis visto el formato del libro. Nos vamos a ir al capítulo de la memoria
Lo he titulado Repetition is the first law of learning. Remember, repetition is the first law of learning. Es una frase de un coach que a mí me gusta mucho, que se llama Bob Proctor. Y bueno, aquí veis lo mismo, las reflexiones en torno a esta frase, el hueco que os he dejado para las palabras clave, para hacer el esquemita en cuestión. Este esquema ya os suena porque lo incluimos en el tema de la memoria. Es concretamente la cadencia de repetición que os propuse para pasar los datos de una memoria a otra. Y fijaos, aquí hay una nota, que es lo que me interesa leer con vosotros hoy, porque es la referente a los mecanismos o vías de depósito de sets neuronales en la memoria a largo plazo. Leamos juntos. Sé que toda esta parte es muy interesante y, si lo pensamos fríamente, es la base de todo el proceso de aprendizaje. Por eso, me gustaría ampliar un poquito la información. Intentaré no ponerme demasiado técnica. Ah, que lo estabas deseando. Te estás convirtiendo en un auténtico cotilla. Me tienes totalmente in love. Entremos en materia. Resulta que hay dos vías o modos totalmente diferentes a la hora de depositar sets de enlaces neuronales en nuestra memoria a largo plazo. Uno, cuando somos conscientes del proceso lineal, de los pasos a seguir para una actividad o para entender un concepto, de modo que lo podemos explicar y desglosar en partes, estamos utilizando unas vías llamadas declarativas, declarative pathways, o explícitas. Estas vías tienen como director de orquesta, el bibliotecario que os decía antes, el organizador, al hipocampo, que actúa indexando y conectando lo que estamos manejando en nuestra memoria de trabajo, ya sabemos que es parte de la MCP, de la memoria a corto plazo, con la MLP, la memoria a largo plazo, de manera que se produzca un volcado organizado de la información. Con el tiempo y la repetición de esos circuitos se producirá la consolidación de los mismos y ya ni siquiera hará falta la intermediación del hipocampo para recuperar la información en cuestión. La información fluirá directamente desde la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo. ¿Veis? Aquí he resumido. Esto habla de la vía declarativa y el director de orquesta es el hipocampo. Mi palabra clave aquí, estamos hablando de los modos de depósito de sets neuronales en la MLP. Pero sigamos. La otra vía de aprendizaje es la procedimental, Procedural System. En lugar de utilizar el hipocampo, esta vía utiliza los ganglios basales como directores de orquesta en lo que se refiere al depósito de la información en la memoria a largo plazo. Precisamente esta vía existe para el manejo de todas esas cosas que necesitamos saber tan bien y de manera tan rápida y fluida que ni siquiera tengamos que pensar en ellas. Son los hábitos de los que hemos hablado muchas veces ya a lo largo de los vídeos. Es como si pudiésemos hacerlos, pero no somos conscientes de cómo los hacemos. Conduces, te lavas los dientes, te atas los cordones y ya está, te sale solo. Pero prueba a detener la actividad e intenta explicar paso a paso cada una de las partes. Seguramente necesitarías recurrir a ejecutar la acción concreta para ir describiendo los pasos porque, de entrada, cognitivamente no eres capaz de descomponerla en partes. La clave para trabajar con esta vía es incluir muchísima práctica, repetición, repetición y más repetición para conseguir la consolidación de los procesos. Y esta vía no solo está relacionada con los hábitos, sino con todas aquellas actividades que tengan que ver con el reconocimiento de patrones complejos. ¿Te has planteado alguna vez cómo es que aprendemos tan bien y en tan poco tiempo nuestra lengua materna cuando somos unos renacuajos? La vía procedimental tiene la culpa. Sin embargo, cuando queremos aprender un segundo idioma ya de adultos, nos enfrentamos a esa tarea mediante el sistema declarativo, mucho menos intuitivo. Esa misma intuición es la necesaria para acceder a las matemáticas complejas. O sea que fijaos, el resumen, la vía procedimental efectivamente tiene otra estructura diferente que media el paso de la información a la memoria a largo plazo y podríamos resumir que con esta vía se aprenden los hábitos, la primera lengua y las matemáticas complejas. ¿Y cómo vais a acceder a matemáticas complejas si no tenemos asumidas, entendidas, trabajadas, automatizadas las operaciones básicas? ¿Vale? Imaginad que Einstein, en su época, en vez de estar pensando en sus fórmulas complejas y en la teoría de la relatividad, hubiera tenido que estar buscando, por ejemplo, porque tuviera Google, las tablas de multiplicar. Pues si no tienes controlado lo básico, ¿cómo va a volar tu mente a operaciones mucho más complejas? Eso ocurre cuando saltas los procesos básicos.
Fijaos, aquí precisamente os cuento un ejemplo de mi marido, que es director financiero, y a veces le pregunto algún cálculo matemático y me vuelve loca, me irrita profundamente, porque él pasa directamente al resultado y no es capaz de explicarme cómo ha llegado a esa conclusión. Yo quiero saber la regla de 3 o las operaciones que ha seguido. No, que esto es así. ¿Por qué le ocurre eso? Porque está tan acostumbrado a trabajar con los números que llega a las respuestas directamente y no es capaz de descomponer en pasos el proceso mental que le ha llevado a obtener ese resultado. Pero sigamos leyendo un poquito más. Lo bueno de estos sistemas es que no son excluyentes. Podemos aprender algo declarativamente y también procedimentalmente y la información se depositará en diferentes lugares en nuestro cerebro. La información tendrá un doble apoyo y habrá más facilidad para su recuperación. Hace unas páginas planteé un ejemplo y lo recuerdo aquí. ¿Recuerdas el ejemplo que te planteaba de ir andando mientras repasaba mi clase? Algo que has aprendido vía procedimental, caminar, te permite estar trabajando al mismo tiempo de manera declarativa. Vas rememorando una clase, un examen o lo que tú quieras. Y un detalle también que quiero que leáis conmigo para que consultéis este artículo es la recomendación de leer el artículo de la doctora Barbara Oakley y el doctor Terence Senoski titulado The Promise of Habit-Based Learning, publicado en la revista Law and Liberty. En él plantean la necesidad de utilizar ambos modos de aprendizaje, thinking fast and slow, lo llaman, pensando rápido y despacio, como lo denominaba el psicólogo, aquí me he apuntado y economista, me llamó mucho la atención que también era economista, Daniel Kahneman. Insisten en esa recomendación porque en los últimos 50 años la educación en general y la enseñanza de las matemáticas en particular han desechado la importancia del automatismo rápido en el aprendizaje, argumentando que los estudiantes pueden buscar cualquier cosa que necesiten saber en Internet y que la repetición estrangula la creatividad. Drill equates to kill. Bárbara, Terry y yo opinamos justo lo contrario. Deberíamos cambiar la frase por drill, la práctica, equates to skill. Es decir, la práctica nos llevará a tener maestría en la actividad. Solo dominando las partes básicas, nuestro cerebro puede saltarlas y acceder a operaciones superiores. Lo importante de todo esto es que al final, en cualquiera de las dos vías de aprendizaje, la clave vuelve a ser la repetición, de la que hablamos en el otro vídeo. Y quería enseñaros o comentar con vosotros un pequeño guioncito a modo de ejemplos. Pensad en un profesor de universidad, en una disciplina, por ejemplo, como la mía, la fisioterapia. Es una disciplina eminentemente práctica, ¿verdad? Bueno, pues procedimentalmente, ese profesor, ese fisioterapeuta, lleva 20 años trabajando y sabe cómo manipular una vértebra, hacer un estiramiento, palpar una zona, dar un masaje. Lo hace y punto. No está pensando, nota una cosa, pues puede ser una contractura, puede ser un punto de gatillo y automáticamente le sale la técnica adecuada, se pone a hacer una técnica de presión, se pone a hacer una técnica neuromuscular, directamente hace una técnica de alta velocidad y manipula. Bien, le sale solo. Sin embargo, pensad que ese fisioterapeuta sea también profesor de universidad, es decir, tenga que ir a una clase a la universidad, a una de nuestras clases prácticas, que son muchas, a explicarle a un chaval cómo hace esa técnica. Todos entendemos que ese profesor tendrá que ser capaz de descomponer declarativamente eso que él ya hace automáticamente. Es decir, algo que él ya tiene convertido en un procedimiento automático, tiene que ser capaz de describirlo paso a paso para que ese alumno pueda aprender esa actividad. Pasemos el ejemplo a lo de los cordones de los zapatos. Ese fisio que se ata los cordones sin pensarlo tendrá que ser capaz de enseñar paso a paso cómo atar los cordones a sus alumnos. ¿Vale? Yo creo que se sigue bien el ejemplo. Otro ejemplo es el de un chef. Pensad en Arguiñano, el hombre, lo harto que debe estar de... Bueno, harto no porque le encanta, pero lleva muchísimos años cocinando. Él cuando esté cocinando en su casa no está describiendo la receta como nos la describe a nosotros en televisión. Él procedimentalmente controla la actividad y luego es capaz en televisión de descomponerla declarativamente paso a paso para que todos la aprendamos. En cualquiera de los casos, dependerá de nosotros, a base de repetición, tener automatismo y tener fluidez y rapidez en la ejecución de esa actividad.
Aquí comento, voy más allá, digo, el hábito nos hace libres. ¿En qué sentido? Pues que si tenemos automatizadas las cosas, por ejemplo, yo voy caminando, algo que he aprendido vía procedimental, puedo hacer cosas también de manera declarativa. En el libro también cuento el ejemplo de cómo a un paciente que le ha dado un ictus, ha tenido un ictus, cuando le enseñamos a caminar otra vez, tiene que tener su máxima atención en ese aprendizaje. Él mentalmente se va descomponiendo los pasos. Vale, hago la flexión de cadera, tengo el talón apoyado, ahora tengo que bloquear la rodilla, llevo la carga, sí, tengo la rodilla bloqueada, ahora ya puedo llevar la carga al pie que tengo apoyado y ahora ya puedo levantar la otra pierna. Esa es la cháchara mental que tiene un paciente que acaba de tener un ictus y está dando sus primeros pasos. ¿Creéis que ese paciente al mismo tiempo podría estar haciendo otra cosa o mantener una conversación? Todo lo que hiciéramos le distraería de su foco principal, que en ese momento es aprender a andar. Por eso digo que todo lo que tengáis automatizado os libera para hacer otras cosas. Y bueno, abro aquí un debate, seguramente lo discutamos en alguna reflexión al aire. Automatizar todo lo que podáis, incluso fijaos la ropa. Seguro que recordáis personajes tipo Steve Jobs, que llevaban siempre la misma ropa. ¿Por qué? Porque no querían agotar su cupo de decisiones ni sus pensamientos en cosas que no tenían importancia. Del mismo modo podéis automatizar las horas de inicio y fin de, por ejemplo, vuestra sesión de estudio, vuestras rutinas, crear rutinas en las que no tengáis que pensar, porque al fin y al cabo tenemos un cupo de decisiones o un cupo de pensamientos. ¿Por qué? Porque en el pensamiento lo que media al final son unas palomas mensajeras cerebrales, unos neurotransmisores, una química cerebral. Y nadie quiere agotar su química cerebral pensando tonterías o cosas que no son importantes. Bueno, espero que os haya gustado la reflexión, el vídeo que hemos hecho hoy. Espero también que os haya gustado el libro, que tengáis curiosidad por consultarlo. Y bueno, seguramente lo manejemos en algún otro vídeo. De momento nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Gracias.